7 de la tarde con 3 minutos. En vivo hacemos Pauta Global y comienza nuestro espacio de análisis de cada jornada. Los miércoles tenemos a Cristóbal Belolio aquí en Pauta Global, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien, perfecto. Desde Chicago, conectado con nosotros, Cristóbal, para el análisis de cada semana. Gracias por estar con nosotros, Cristóbal. Oye, queríamos en la conversación de hoy fijar un poco el concepto tan manoseado de repente, ¿no? Pero que todavía sirve políticamente, del famoso legado. A propósito de la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric el fin de semana, uno puede ya ir delineando quizás, y eso es lo que queremos conversar contigo, ¿qué énfasis quieres dejar? ¿Cuáles son los sellos con los que va a trascender este gobierno? ¿Cómo ves ese aspecto, Cristóbal? Y qué interesante, Sebastián, que partieras justamente haciéndote cargo de lo manoseado del concepto, ¿cierto? Porque así como relato, legado, ¿cierto? Bueno, el diagnóstico también, ¿cierto? Son conceptos que a veces, yo me acuerdo, bueno, yo en una época, mucho tiempo atrás, trabajé con Sebastián Piñera, antes que fuera presidente. ¿Ya? Y me acuerdo que cuando le hablaban del relato, él decía, bueno, ¿y eso cómo se come? Mostrando que en el fondo su mente cuantitativa, su mente que quería medirlo todo, claro, a través de una métrica certera en materia de políticas públicas, ¿cierto? Eso no podía capturarse en una prosa narrativa que envolviera un poco el espíritu. Él estaba pensando siempre en los números, ¿cierto? No en el relato. El relato él lo consideraba esotérico, ¿cierto? Pero claro, pero otros como Lagos y creo que también Boric, por algo son abogados, ¿cierto? Piñera me gustaban más los números. Siempre han dicho que es importante contar con un relato o una narrativa como una especie de hoja de ruta, lo que no significa que uno no se corra un poquito para un lado o un poquito para el otro, pero más o menos algo que le vaya a dar sentido a lo que estás haciendo y que sea el pegamento de las distintas políticas que tu gobierno o reformas que tu gobierno promueve. Yo creo que lo que pasa muchas veces, Sebastián, es que uno parte con una cierta idea de lo que va a ser su relato y a medio camino tiene que moverse un poco. En algunos casos yo creo que más o menos coincidió. Yo no sé si Frei Ruiz-Tagle, por ejemplo, cuando asumió el año 94, pensó que al dejar su gobierno el gran legado iba a ser la reforma procesal penal, ponte tú. Claro, sí. Hay cosas que se van dando en el camino también y la envergadura de los desafíos va cambiando según las circunstancias. Pero quizás hay otros que sí. No sé, yo creo que Lagos cuando asumió sí quería hacer algo importante en salud, aunque quizás no pensó que él iba a terminar siendo el padre del auge. El caso de Bachelet 1, la reforma, el pilar solidario de la reforma previsional, de alguna manera estaba alineado con su narrativa de protección social. ¿Cierto? Sí. Ahora llegaba la mamá a proteger, ¿cierto? Esa era como la imagen que se proyectaba en ese relato. Cuando me acuerdo terminó Piñera 1, uno decía, bueno, ¿y cuál fue el legado? ¿Se alinea o no con el relato? Y como nunca hubo mucho relato, costó después pegar las piezas por separado para decir qué fue lo que pasó. Entonces, cuando hay un relato, después es más o menos fácil, o más simple al menos, poder identificar cuál es el pegamento que une las distintas cosas que se hicieron. Y yo creo que con Piñera 1 costó mucho. Hay gente que dice la reconstrucción. Claro, pero eso no estaba previsto, ¿cierto? Pero bueno, ese fue su legado. Los mineros, bueno, eso no es un legado, ¿cierto? El postnatal de 6 meses, curioso, no era algo que originalmente viniera desde la derecha. No. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ahora, por eso digo que es interesante ver cómo este gobierno partió, qué quiso hacer al principio, y si las cosas que finalmente hizo, cuando las pega juntas, arman un puzzle coherente. Exacto. Y ese problema, Cristóbal, de cómo partes y cómo se desarrolla tu gobierno y cómo termina, es como súper acentuado, es un rasgo súper acentuado de este gobierno en particular, ¿no? Del cambio que hubo en el camino. De este y del anterior. Del de Piñera también, claro. Coincidirás conmigo que cuando Piñera comenzó su gobierno, pensando que Chile era... Él le ganó 55-45 a Guillem, si no me equivoco, en segunda vuelta le ganó por harto. El oasis. Claro, o sea, Piñera estaba convencido de que iba a poner en práctica
un plan de gobierno que a poco andar, quizás no tanto poco andar, fue al año y algo, ¿cierto? Se vio severamente alterado, primero por el estallido y después la pandemia. El pobre Piñera es el único que no ha podido Cristóbal, llevar a cabo el plan que quería, porque en el camino se le cambiaron muchas cosas. Y perdona Cecilia, en este coincido, Sebastián, contigo, también. Partió siendo el gobierno, ¿cierto?, que iba a hacer las grandes transformaciones, ¿cierto? Este era el gobierno que iba a enterrar el neoliberalismo. Para que nos pongamos más o menos, ¿cierto?, para que veamos cuál es la expectativa versus realidad, ¿cierto? Como esos memes. Bueno, lo que pediste y lo que llegó por AliExpress, ¿cierto? Entonces, lo que originalmente venía era el gobierno que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo, ¿cierto? Y íbamos a terminar todos hablando en lenguaje inclusivo. Y terminamos, ¿cierto?, con hasta el candidato oficialista diciendo no debimos haber dejado entrar tanta gente. Sí. Entonces, es interesante ver si es que las cosas que finalmente se hicieron pueden, al juntarse, dar una cierta sensación de coherencia doctrinaria. Y fíjate que yo creo que algo se puede hacer. Sobre todo que si tú juntas las 40 horas, la reforma previsional, que si bien estaremos de acuerdo, consolidó el sistema de capitalización individual que supuestamente venían a cambiar y salvó y consolidó a la AFP, finalmente algo de cierta solidaridad inyectó en el sistema a través de este préstamo intergeneracional, ¿cierto? Sí. Me faltan más. Hay como 3 cosas en materia al sueldo mínimo. Las 40 horas. El sueldo mínimo. El salario mínimo. Yo creo que podríamos hablar de 4 o 5 cositas, ¿cierto? La reforma previsional desde ella. Claro, que al juntarse, de alguna manera, dar una... Y yo creo que por eso Jara también es una candidata que representa bien el ethos de ese gobierno, porque los pocos éxitos que tiene los tiene ahí. Bueno, de hecho, en una encuesta que hizo Descifra, un trabajo entre Artool con La Tercera, que están haciendo periódicamente ciertos análisis y estudios, ahí la gente destacaba eso precisamente, como qué es lo que queda de este gobierno, la agenda laboral. Eso era el resumen, recuerdo. Perdona, Ceci, tú me ibas a decir algo y te No, pero queda muy pasado. Solo quería en la práctica preguntar si el diagnóstico de Piñera y también el diagnóstico de Boric en la práctica se está haciendo difícil hacer diagnósticos, porque el diagnóstico de Piñera era hacer medidas para la gran clase media, que siempre quedaba fuera de todos los beneficios. Y el diagnóstico de Boric era que por culpa del neoliberalismo había una desigualdad brutal en este país, donde en realidad había que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Entonces, no sé si ahí los diagnósticos son los que fallan. Estoy simplificando al máximo ambas cosas. Yo creo que estás muy en lo cierto. Yo creo que los últimos presidentes y presidentas, yo diría desde Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1, después vamos a hablar por qué le digo 1. Yo creo que Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1 comenzaron con diagnósticos errados y cuyo entorno se enamoró de ese diagnóstico. Y les costó mucho darse cuenta que en el fondo ellos querían que eso fuera lo que los chilenos, ¿cierto?, deseaban, pero en el fondo era más bien lo que ellos querían que los chilenos desearan, ¿cierto? Porque a veces los momentos electorales obedecen a ciertas contingencias que no admiten lecturas tan estructurales, ¿cierto? Que fue el gran error de la convención, ¿cierto? Pensó que el resultado contingente de un momento súper particular en mitad de la pandemia, con los retiros, reflejaba que Chile en verdad la derecha valía 15%, 20%. Eso si veía la estructura larga, eso nunca fue así. Al rato nos dimos cuenta que no era así, pero ellos obraron sobre la premisa de que eso era así. Entonces yo creo que uno se enamora de su diagnóstico y después el desamor, lo sabemos, ¿cierto?, es duro, es frustrante. Pero le escuché al alcalde Bogdanovich, súper maduro, no sé qué entrevista diciendo algo así como, bueno, como los hechos cambiaron, ¿qué quiere que haga? Creo que era John Maynard Keynes el que decía, si los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Sí. Diciendo, es la gente inteligente la que cambia de opinión, ¿cierto? Es la gente obtusa. Bogdanovich decía algo así como,
es un poco la tesis Jadwe. ¿Qué quiere que hiciéramos? Que siguiéramos hablando, ¿cierto?, de feminismo y derechos sociales si la gente estaba pidiendo poder salir a la calle tranquila. Sí. Sí. Oye, me parece que hace sentido. Muy cortito, aprovechando que mencionaste a Bodanovich, ¿es atendible que él sostenga que Winter se parece mucho a Boric? Hay un parecido, ¿no? O sea, es que Winter hoy se parece más al Boric de la campaña. A este Boric, no al de la campaña, dices tú. O sea, hay que ver sus declaraciones, hay que ver yo sus diría que se lanzamientos. parece más al de ahora. O sea, pero en la entrevista del The Clinic salió criticando la gestión de este gobierno porque transaron con la derecha. Entonces mi duda razonable. Al principio te acuerdas que también, no sé si tanto ahora en campaña, pero acuérdate que Winter fue el que dijo, presidente, no pida tanto perdón. O sea, déjenos algo de autoestima. Winter fue el que apenas asumió su candidatura, le mandó un recado como al Mercurio, como, ¿cierto? O sea, al tiro como con esa faceta media peleadora, ¿cierto? Pero también yo creo que registra los cambios que ha experimentado la sociedad chilena durante estos años y por lo tanto su posición en materia de migración o en materia de seguridad me parece que está más alineada al aprendizaje. Oye, Cristóbal, ahora, ¿qué efectos crees tú que tiene esto desde el punto de vista del proyecto político y de lo que ofrece el Frente Amplio, por ejemplo? Porque una cosa es que en el camino, siendo gobierno, tú tengas que adaptarte a esas circunstancias, que luego te anotas tus porotos, digamos, y consigues ciertos objetivos y logras generar un relato, como decíamos, en torno a esos objetivos, ¿ok? Pero luego tienes que hacerlos calzar ya con otra cosa distinta, que es el proyecto político, la mirada de largo plazo del Frente Amplio. Y ahí cuando uno escucha a los dirigentes del Frente Amplio, a Gonzalo Winter, a Constanza Schoenhaut, al mismo Bodanovich incluso, yo tengo la impresión, no sé si estás de acuerdo, pero yo tengo la impresión de que hacen un esfuerzo por tratar de decir, miren, nosotros igual tenemos un horizonte y ese horizonte no lo hemos perdido, ¿eh? Está allá y para allá queremos ir igual. A pesar de que en el camino tuvimos que hacer cosas que quizás no eran las que más nos gustaban. ¿Cómo ves tú esas cosas? ¿Cómo fue lo que quién acuñó el concepto realismo sin renuncia? No recuerdo. ¿No fue Jorge Burgo, o no? ¿Con Bachelet? Pero fue Bachelet 2. Fue Bachelet 2. Sí. Ya, bueno, es una especie de realismo sin renuncia, lo que hace todo sentido, ¿cierto? Si tú no le puedes pedir a los grupos políticos que claudiquen de las convicciones, ¿cierto?, que les dieron origen, que motivaron justamente esas formaciones políticas. Así que yo creo que en algunas cosas es lógico. Yo no sé por qué le han dado tanto cuento con que Winter dijo que era un mundo donde no hayan clases sociales. Yo creo que con un poquito de caridad interpretativa se entiende para dónde va. Es decir, un mundo donde haya menos desigualdad, ¿cierto? Donde los que van al sistema privado no vivan en un Chile completamente distinto, que no tengan nada en común con los que van al sistema público. Por ejemplo, yo al menos lo leí así. No leí que teníamos que ser todos exactamente iguales y a final de mes recibir un vale que dijera un pollo mensual. Pero no me lo imaginé a la cubana. Ahora, ¿cuánto realismo sin renuncia hay en eso? Tomando en cuenta que nuestras élites políticas y económicas jamás van a tener a su hijo en un colegio público, por ejemplo. Boric dijo que iba a tener a su hija en un hospital público. Sí. Pero en modalidad libre elección. Sí, bueno, pero déjame volver, vamos a ir a Boric al tiro. Déjame volver un segundo con la pregunta que hace el Seba, que me parece interesante, porque yo hace muchos años atrás, cuando estaba estudiando mi doctorado afuera, todos los tipos que estaban estudiando afuera, te hablo hace 10 años atrás, Sebastián, eran todos Frente Amplio, todos RD en esa época. RD la llevaba hace 10 años, te acordarás tú, de 10 años estaba 2025, claro, el 2015 eran todos RD, todos los tipos que estaban haciendo doctorados en Europa, en todo, ahí estaban los Grau, los Nicolás Valenzuela, ¿cierto? Los Vicente Burgos, todos los que hoy día son como los tecnopol de alguna manera de este gobierno. Y claro, tú los escuchabas hablar en ese entonces, y era, yo me imagino, como escuchar hablar a los falangistas pre-Frei Montalva. Es decir, esto de aquí venimos nosotros a ocupar un espacio, aquí viene nuestra generación, a desplazar a lo que había antes, y nosotros nos vamos a posicionar acá. De hecho, me acuerdo perfecto, haber hablado con algunos conspicuos dirigentes de RD en ese entonces, se llamaba hoy día Frente Amplio, que decían algo así como, claro, o sea, nosotros nos vamos a posicionar a la izquierda de la concertación. Nos vamos a hacer, ¿cómo se llamaba en Chile antes? Juntos Podemos. Claro. Nos vamos a hacer esa izquierda loca, rara,
¿cierto?, verde marginal. No, nosotros venimos a ocupar el espacio. A reemplazar Al mundo de la concertación, que en el fondo son nuestros papás. No me lo decían así, pero era así. Entonces, una buena pregunta. ¿Se va a lograr ese objetivo o no? Yo creo que lo que ha ocurrido es que hubo una especie de tregua generacional en estos años, ¿cierto? Los hermanos chicos que durante tanto tiempo criticaron a los hermanos grandes tuvieron que llamarlos a mitad de camino para que le pusieran el hombro, para que ayudaran, ¿cierto?, a enrilar la carreta. Pero también una especie de confluencia ideológica. Yo creo que hay una mayor moderación en el Frente Amplio, más allá de que obviamente en campaña, cuando se trata de ir a avivar el fuego propio, puedas darte el lujo. O sea, si yo fuera Winter también le daría algunas papitas a mi mundo frente amplista, tomando en cuenta que es una primaria y necesito que vaya a votar la mujer joven de 25 años, urbana, educada de Valparaíso. Claro. O sea, también, obviamente, voy a hablarle a ella. Pero yo creo que había una tregua generacional y que también ideológicamente había un acercamiento. Yo creo que frente al avance de la derecha, que es un tema también al que le han dado como caja, yo creo que hoy día se dan cuenta de que juntos buen punto es la única posibilidad que tienen de dar pelea. Sí. Entonces, finalmente el Frente Amplio no reemplazó completamente al mundo concertacionista. Hoy día creo que le llamaríamos socialismo democrático, ¿cierto? Pero llegar a una especie como de tablas, como se dice en el ajedrez, que a todo esto es mejor que la suerte que corrió Podemos en España. Es verdad. Hasta ahora. Vamos a ver qué pasa ahora. para adelante. A propósito de eso, para adelante. ¿Qué pasa con el papá Boric? Porque ya va a ser papá para el 2030. Va a elegir la familia, la academia, la escritura, porque le gusta escribir y fuera escribe de la moneda, bastante bien. Sí, claro. La poesía. La poesía, ¿qué debería pasar o qué podría pasar? ¿Qué es lo que has visto? De hecho, Gabriel Boric tuvo una entrevista de radio ayer, el presidente Boric, y hoy día en la noche tiene una entrevista en un canal de televisión. En Tolerancia Cero, sí. Así es. El tema es que Gabriel Boric no es asiduo a las entrevistas, no le gusta enfrentar, menos a los periodistas. Esta es una generación que de por sí desconfía de la prensa. Entonces, aparece extraño verlo tan entusiasmado con tantas apariciones en entrevistas. Sí, ya están las últimas, pero después lo va a echar de menos. Dicen, acuérdate que Lagos repetía la frase de, creo que era Giulio Andreotti, que decía, el poder desgasta, pero a quienes no lo tienen. uno puede echar de menos. Yo creo, a ver, claro, la tesis romántica es que Boric se va a ir a leer a Enrique Lin y a cuidar tomates, ¿cierto? A la Pepe Mujica, claro. yo creo que eso le va a durar poco. Yo creo que es un animal político. Y si bien al principio él asumió esta tarea como a regañadientes, hasta pocos meses antes de que él ganara la primaria, seguía yendo a los programas de radio, ¿cierto?, con un moicano y un gorro de Nine Inch Nails. O sea, para tratar de verse lo menos presidenciable posible. Como en términos cristianos, por favor, si puedes alejar de mí este cáliz. Pero no, se lo tuvo que tomar, ¿cierto? Y ahora que termina, ¿cierto? No sé si con más kilos, con menos pelo. No con más canas, pero con menos pelo. Sí. Con un look más burgués, ¿cierto? Una estética ya más presidencial. Yo creo, a ver, esta es una generación que saltó de la calle a la moneda, como dice Noam Titelman, ¿cierto? Algunos pasaron por el Congreso entre medio. Entonces, esto significa dos cosas. Algunos desde la derecha dicen que no le han trabajado un peso a nadie, la típica, ¿cierto? No han creado empleo. Bueno, no es mucha la gente que crea empleo en Chile, pero también se han perdido muchas cosas que venían que vienen con la juventud, ¿cierto? Claro. Hay un periodo donde uno goza esa cierta irresponsabilidad, ¿cierto? Y busca su destino. Hay algunos que se van a estudiar, ¿cierto?, que quieren complementar su formación. En muchos sentidos a esta generación no le tocó. Yo creo que una posibilidad es esa, ¿cierto? Que haga cosas que de alguna manera no pudo hacer cuando joven, pero yo creo que rápidamente lo más plausible es que asuma un poco el liderazgo de la oposición. Estoy dando por hecho que va a ganar la derecha. Yo creo que mucha gente lo va a mirar a él como el líder, como el referente del liderazgo de la oposición, y los medios, esta cosa, bueno, apuesto ciegamente, aunque desaparezca 2 meses, cuando diga algo al tercer mes, los meses van a decir la reaparición, volvió. Pero jamás va a ser jarrón chino, ¿no?
¿Cuál es el jarrón chino? El que decía Lagos, porque decía que el problema de los expresidentes era que todos lo veían, lo querían admirar, pero nadie sabía muy bien dónde ponerlo. Me incomodaba un poco. Porque se podía quebrar. Sí, bueno, para Piñera se nos fue problema. Piñera articulaba. Sí. De Piñera uno se fue del poder diciendo, ¿por qué diablo esto no dura 8 años? ¿Cierto? Y trasladó todo su comité político a una oficina, que le puso nombre Avanza Chile, y estaban los mismos. Cecilia Pérez, Blumel, Chadwick, básicamente se llevó al comité político a esta oficina. Yo no digo que vaya a ser lo mismo Boric, yo creo que al principio él va a decir como, denme, como si el juego boli, denme como un rato de pausa, ¿cierto? Pero al rato lo van a buscar porque en Chile las figuras presidenciales, antes de tener buena evaluación, necesitan tener alto conocimiento. Los que tienen alto conocimiento, los que tienen más conocimiento en Chile, obviamente son los que ya fueron presidentes. Por lo tanto, él al tiro está en la pole position para la que viene. Entonces tú me podrás decir, y Tomás Bodanovich, tú me podrás decir, y Camila Vallejo, tú me podrás decir, y Macarena Ripamonti, tú me podrás decir, y la propia Carolina Toá, que puede quedar bien aspecto. Todos esos nombres obviamente también van a estar en esta discusión. Lógico. Muy positivo para ellos que tengan tantos, pero yo creo que la figura del presidente Boric va a estar ahí instalada de facto. Y considerando además que siempre los presidentes cuando salen de la moneda también tienen un realce en su aprobación, así que ese va a ser otro factor bien importante seguramente. Los gobiernos tienden a tener mejor lejos. Cristóbal Belolio ha estado con nosotros esta tarde. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Cristóbal.